Asientos reservados para escuchar y hablar de cine. Comenzamos. Bienvenidos al tercer episodio de Asientos Reservados. Este es un espacio para hablar de cine y un poco de cultura pop que se pueda colar a sentarse sin reservar asiento. Somos tres psicólogos a los que nos gusta el séptimo arte. Les habla Dani Sánchez y estoy feliz de que hayan reservado un asiento con nosotros. Les presento a quienes también han reservado un asiento. Hola Cari, ¿cómo estás? Hola Dani, es un placer estar aquí nuevamente. Y por este otro lado tenemos a Adri. ¿Cómo estás? Bien, Dani. ¿Y ustedes cómo están? Yo estoy feliz de estar nuevamente en este espacio. Vamos a empezar este podcast. Hoy, en primer plano, hablaremos sobre el cine slasher. También analizaremos algunos aspectos psicológicos de la película Requiem for a Dream o Requiem por un sueño. Para iniciar, vamos con las noticias. Estas son las noticias. Bueno, pues la primera noticia que tenemos es que una actriz mexicana actuará junto a Lady Gaga. Y es que se ha confirmado la participación de Salma Hayek en la película The House of Gucci, que es dirigida por Ridley Scott. Bueno, pues el director de Alien reveló que Hayek interpretaría a Uriema, una clarividente que tenía amistad con Regina, la exesposa del fallecido Maurizio Gucci. Scott dijo sentirse feliz porque Hayek participaría, pues es una buena amiga de él. Y pues recordemos que House of Gucci hablará de la caída de la dinastía de la familia Gucci y que se planea que se estrene por allá por noviembre de 2021. Entonces actualmente sigue en filmación en Italia y también contará, aparte de Salma Hayek, participará Lady Gaga, Al Pacino, Jared Leto y Jack Houston. ¿Qué esperan de su participación? Pienso que su participación sí es destacable porque por el solo hecho de que su marido Pinault es dueño, digamos, de Gucci, ¿no? Entonces, pues sí destaca bastante esa participación y pues creo que es justa, ¿no? Es merecida y es algo que pues sí tenía que suceder. Pues bueno, yo espero que una mejor actuación que tenga Salma o que por lo menos, porque bueno, es que hace poco en una película de Socias en Guerra pues dejó mucho que desear su participación. No sé si también tenga algo que ver con que la película pues no fue muy... De esas películas que son para entretener y no esperas mucho de ellas. Sí, yo creo que en esta película dará un poco más de qué hablar, por lo mismo de que es pues algo más centrado, un poco más dramático. Bueno, pues esperemos que la película tenga buenas críticas y sobre todo el elenco, bueno, y sobre todo porque el elenco es bueno. Sí, además como tú dices es una película dirigida por Ridley Scott y yo pienso que va a estar bastante bien el proyecto. ¿Y qué nos traes, Cari? Bueno, han ido al cine últimamente porque parece que muchas personas sí lo han hecho, ya que la película Godzilla contra Kong tuvo el mejor estreno en Estados Unidos, recaudando $48.5 millones. También a nivel mundial logró recaudar 120 millones en su primer fin de semana, $120 millones. ¿Ustedes qué opinan de esta película? ¿La vieron? ¿Les gustó? Yo en lo personal no soy aficionada de ninguno de los dos, pero sí esto, la verdad, tiene impacto en la industria del cine porque el año pasado tenemos que recordar que le fue bastante mal gracias a la pandemia. Entonces, pues, es momento de ir a verla, ¿no? Sí, claro. Además, bueno, yo creo que al ver el éxito que tuvo en taquilla, tal vez, pues, otros productores se animen a estrenar sus películas en esta época. Pues es una película que, entre comillas, vale la pena actualmente porque, pues, es en sí un blockbuster y no es una película que nos va a hacer pensar sino vas solo a divertirte y sobre todo porque ya era necesario en esta época. Estaban cerrados los cines y por una parte está bien que ya haya ayudado a recaudar un poco a esta industria que le ha ido muy mal por esta pandemia. Y bueno, y Adri, ¿qué más nos traes? Les traigo una noticia sobre nuestro querido director mexicano, Guillermo del Toro. Hace 3 años se le acusó de plagio y pues ahora el hijo del escritor de la obra por la cual se le acusaba de plagio reconoce que
cualquier parecido con lo ¿Similitud? que... Ajá, cualquier similitud o parecido con lo que hizo Guillermo del Toro, o cualquier similitud entre las dos obras, es nada más coincidencia. Sí se demandó en su momento a Guillermo del Toro, pero pues ganó la demanda. Entonces pues ya ahorita digamos que esos cargos ya no están. Y pues sí, en efecto ya se reconoció que no, que Guillermo del Toro no plagió nada. Pero ¿a qué se refería? ¿A cuál le había plagiado? La obra que decían que había plagiado era la siguiente, se llama Let Me Hear You Whisper. Y según él había plagiado la trama, pero pues ya se comprobó que no. ¿Pero alguien tuvo que pagar? Las dos partes, tanto por el lado de Guillermo del Toro como por el lado de del hijo de... ¿Quién demandó? ¿Mande? Del hijo de quien demandó. Ajá. Pues sí, es bueno saber que esta gran película no fue como de un plagio. Incluso habían dicho que el monstruo de la película era muy parecido a una película de 1952, El monstruo de la Laguna Negra. Pero bueno, es que a lo mejor recordemos que Guillermo del Toro pues tiende mucho a basarse en estas películas antiguas que hicieron parte de su niñez. Sí, y además pues hay cosas en las cuales, o sea, vamos a decirlo así, crear monstruos o crear seres de otros universos o así, es muy complicado, ¿no? Porque entonces ya tienes que meter tu imaginación todavía más allá de lo que se puede, ¿no? Y de hecho quien demandó no fue el que escribió la obra, ¿no? Sino los que demandaron fueron los familiares de esta persona. Pues más con el hecho de a ver si ganamos dinero, a ver si es chicle y pega. Ajá, pero pues no es el caso, entonces pues sí, ya se comprobó que no, que efectivamente no hizo plagio. Bueno, pues qué bueno. Bueno, después de estas noticias, vámonos a nuestra siguiente sección. Primer plano. Como dije en un principio, hoy hablaremos del cine slasher. Les diremos qué es y qué lo caracteriza, y trataremos de responder a la pregunta de ¿el cine slasher es algo más que solo sangre y muertes gráficas? Pues también queremos que ustedes, nuestro público, nos dé su opinión en los comentarios. Bueno, primero es importante mencionar que el cine slasher es un subgénero del cine de terror. Sin embargo, hay quien dice que este género se debate entre el terror y el horror. Sí, por ejemplo, la escritora Norma Lazo define el horror como un movimiento interno, algo que es asombroso y está ligado al suspenso. Bueno, para ella esto es un proceso mental y el terror es básicamente la emoción del miedo, pero yo lo pasaba más al ámbito de la psicología. ¿Qué no la emoción del miedo es en sí el proceso mental? Es que en sí el miedo, como sabemos, se produce precisamente por la amígdala, ¿no? Entonces, probablemente podría ser un proceso mental, pero... Es que su definición acá dice que el horror está ligado más al suspenso y que para ella es un proceso mental, pero... Viendo lo que es en sí el horror, yo lo atribuyo más como una emoción de asco, de repulsión. Porque el horror ya está generando que tú segregues otro tipo de sustancias y lo cual te provoque el desagrado, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, el miedo en todo caso, pues sí sería en sí el proceso mental. Aunque también sabemos, como dije hace rato, que el miedo también lo produce una parte de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro que se llama amígdala, ¿no? Uh-huh. Es la que nos hace estar en alerta, ¿no? O sea, es la que nos... Más ligada a la supervivencia, ¿no? Ajá, exactamente. Una forma defensiva, vamos a decirlo así. Uh-huh. Entonces podríamos decir que el horror como tal es más lo que ella decía que era como asombroso, ligado a suspenso, pero a la vez a la repulsión, porque bueno, yo lo veo más como que el horror tiende a tener más como sangre, sucesos más violentos que en sí el terror, porque el terror podría ser incluso algo como la tecnología, ¿no? Tenemos varias películas del futuro donde resaltan que las máquinas van a gobernar y eso ya sería parte de un terror. Pues tan solo vamos a darnos cuenta con eso que estás diciendo de la serie Black Mirror, ¿no? Uh-huh. Ahí también dependería un poco de la definición. Bueno,
porque pues sí hay mucha polémica entre la diferencia entre terror y horror, como mencionamos. Algunas definiciones también indican que horror es más enfocado como pues en fenómenos sobrenaturales como monstruos, fantasmas. Ujú. Y terror pues es como que justamente esto, algo que te provoque como que una reacción, pero no necesariamente ligada a algo sobrenatural, sino algo que puedes llegar a vivir en algún momento. O sea, dices que el terror va más enfocado al miedo, a cualquiera. Sí, bueno, de acuerdo a lo que yo estuve checando, sí era como más enfocado pues en una situación más que nada de como de miedo, bueno, o de suspenso, algo que te pueda llegar a como a suceder, y horror, por lo que había leído, pues sí como lo expresaban más que nada como algo sobrenatural, bueno, relacionado con fenómenos sobrenaturales, fantasmas, monstruos. Pero aquí lo que, bueno, también podría estar en conjunto, porque por ejemplo, cuando vemos una araña y tenemos, o sea, tenemos ciertas cosas o características que hemos marcado en la araña que, por ejemplo, no sé, me va a picar, no sé, Ujú. va a hacer algo, ¿no? Ujú. Pero también nos genera horror. Tú al ver una araña dices, ay, y se ve asquerosa, no sé, Ujú. te provoca repulsión a veces, ¿no? Ujú. Obviamente no cualquier araña, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a una araña fea. Sí, porque Claro. una simple araña, pues dices, no, X, ¿no? Pero si ves una araña ya fea que tiene ciertas características que nunca habías visto en una araña y la ves lo que es fea, entonces ahí siento que se están mezclando las dos. Porque tan solo tu instinto de supervivencia te va a decir, aléjate, corre, huye, ¿no? Ujú. Pero por otro lado te vas a quedar viendo y te va a dar horror porque vas a decir, pero ¿por qué está tan así? ¿Por qué tiene esto, no? Entonces siento que ahí están mezcladas, ¿no? ¿Qué es lo que genera el terror? Sí, claro. De esos dos nace el terror. Entonces, pues no podemos separar mucho el horror del terror porque se necesita, ¿no? Ambos. Así es. Sí, o sea, digamos que el terror deriva a los dos, tanto miedo como el horror. Pues no pueden estar separados, están muy ligados. O incluso cuando, bueno, este ejemplo va a estar muy raro, pero también sería cierto. Cuando la gente encuentra un cadáver, se horroriza, ¿no? Al ver el cadáver, o sea, dices, bueno, me tocó verlo y es lo más horroroso que he visto en mi vida, ¿no? Porque qué tal si fue asesinado por un crimen o yo qué sé, ¿no? Ujú. Pero ya existe el terror cuando empiezan a decir, es que por estos rumbos hay un asesino serial que hace esto y esto y esto. Entonces ahí se vuelven a mezclar los dos. Porque da la casualidad que ese asesino serial sí mató a esa persona, ¿no? Ujú. Entonces ahí se están mezclando los dos. Y bueno, volviendo a lo del cine slasher, en este caso podemos concluir que sí es un subgénero, y habría que mencionar, como dices, Adri, que muchas veces hay películas que se clasifican en una categoría, pero contienen más de otra categoría aparte. Por ejemplo, películas como La Profecía, Rec, Drácula o Actividad Paranormal, pues son de horror, pero pues también si buscamos se pueden encontrar clasificadas como de terror. Sí, entonces puede ser que entonces el horror tiene que ver con el suspenso, lo fantástico o esta frontera entre lo real o el imaginario. Ya lo decías tú, Cari, de esto de los fantasmas o monstruos, ¿no? Y que al final ese terror se representa por medio de un monstruo o un ente maligno, como decías, Adri, ¿no? Que el asesino serial. También hay que decir que, bueno, este tipo de definición se queda corta al cine slasher. Pues este tipo de cine utiliza lo que es la violencia gráfica y en ocasiones lo hace a más no poder con el solo hecho de entretener a la gente, ¿no? Y que en un principio pues eran de bajo presupuesto como las películas de serie B. También hay que decir que, por ejemplo, lo que es Stephen King, en un ensayo que hizo que se llama La danza macabra, estas películas funcionan debido a su sencillez, ya que estas tienen la capacidad de retomar a las leyendas urbanas y les llevan a otro nivel. Como una tan conocida que hace años en internet se hizo, como ahora le llaman, viral, Miran. Uh-huh. donde una chica se salva de ser asesinada solo por el hecho de no encender la luz, mientras el asesino se encontraba al otro lado de su habitación, ¿no? Hay otra leyenda urbana clásica en internet que es similar a esta, pero que están dos individuos, una maestra de universidad y un alumno, y la maestra de universidad le dice al alumno que se vaya a dormir con ella, ¿no?
Es la maestra de la universidad, vente a dormir a mi casa, mañana venimos, todo tranquilo. Y ya la maestra lo lleva a la casa, el chico se duerme en la otra habitación y ya pasa el rato y a los pocos momentos el chico ve que pasa alguien, se despista y va a despertar a la maestra y le dice que vayan a cenar, ¿no? Y pues ya la maestra le dice que por qué esas horas, si son las 3 de la mañana, y le dice, vamos a cenar, y insiste tanto y se la lleva. Ya cuando salen de ahí le dice, es que vi que alguien pasó y se fue a tu habitación y está escondido abajo de tu cama. Sí, esa no la había escuchado, pero pues sí, de hecho queda bastante bien como con este tópico de películas de slasher. Y bueno, y retomando como los inicios de este tipo de cine, pues hay que recordar el cine giallo o amarillo, que fue un cine italiano a finales de los 60s y se consolidó hasta los 70s. Sus historias pues eran muy parecidas a lo que dice Stephen King y a este tipo de leyendas urbanas, ¿no?, que circulan en internet. La única diferencia con este cine y el slasher es que en el cine giallo muchas veces el asesino puede ser cualquier persona, incluso hasta una viejita disfrazada puede ser. Hay varias películas, por ejemplo Tenebre o Suspira de Dario Argento, que llevan esta parte. Incluso hay quien dice que Psicosis puede ser parte de los inicios del cine slasher. Una que es no tan reciente, sino ya pasando de los 70s, Vestida para matar, de Brian De Palma, que se podría considerar giallo, y sobre todo por la estética, forma de ver cómo suceden los asesinatos, que más adelante hablaremos acerca de la característica, sobre todo de los planos de la cámara. Sí, también la autora del libro El monstruo humano, que se llama Isabel Santalauria, explica que este subgénero se caracteriza por un asesino en serie que se dedica a perseguir y matar a una persona, especialmente a un grupo de adolescentes, hasta que alguien, que casi siempre se trata de una chica, logra escapar o derrotarlo asesinándolo. ¿Quién no recuerda haber visto alguna vez la clásica escena donde una pareja o un grupo de jóvenes están pasándola bien en una fiesta y de repente aparece un asesino? Es como una de esas típicas escenas que creo que todos hemos visto alguna vez. Sí, es como la película de Sé lo que hicieron el verano pasado, ¿no? Exacto, de hecho, o algo así. Se podría decir que es como una de las principales exponentes de este género, igual que, por ejemplo, todas las de Scream. Ahora, si nos remontamos a los inicios de este subgénero, podemos iniciar con Halloween de John Carpenter, ¿no? Ya que se le considera como la primera, pues esto es gracias a su éxito en taquilla. Después de los asesinatos de Michael Myers dentro de la película En plena noche de brujas, hizo que en los años 80 se volviera la época dorada de este género, pues vendrían sagas como en películas como Viernes 13 de 1980, Pesadilla en la calle del infierno de 1984, ¿no? Sí, incluso quisieron revivir a Norman Bates con Anthony Perkins en Psicosis 2, pues querían ser parte del boom, pero pues pasó sin pena ni gloria y todavía hasta hicieron otras 2 películas más, pero pues no tuvieron el éxito deseado. Sin embargo, a finales de los 80 este cine empezó a ser pues muy repetitivo y el hecho de sacar secuela tras secuela que no era muy buena idea, pero todo cambió en 1996 cuando se volvió a revivir este tipo de cine con Scream, ya lo decía Cari, y con Sé lo que hicieron el verano pasado. Pero al mismo tiempo también el nuevo milenio trajo otro tipo de películas que los hermanos Wayans sacaron en 2006, la de Scary Movie, que creo que eso le quitó un poco de tomarlas en serio, este tipo de películas, que no causaban ya horror ni terror por este tipo de películas satíricas. Y pues también en ese entonces quisieron revivir a Freddy y a Jason otra vez, ahora en una película 1 contra 1, pero para mi gusto, más que sangre y terror, parece más una película erótica cayendo a la pornografía que en sí una película de terror. ¿Creen que actualmente haya buenas películas? De hecho sí es como una película casi porno, ¿no? Pues sí, pero es que yo la vi cuando estaba chico y creo que hasta me tapé los ojos. Pero no por escenas de terror, sino por las otras. Sí, era de las que te decía tu mamá, tápate los ojos y no te los descubras hasta que yo te diga. Ajá.
A mí no me dejaban ver esa. No, de hecho, o sea, el cine ese tipo de cine se fue degradando, pero es que lamentablemente le ocurrió algo que no le tenía que pasar, pero también era imposible de que no pasara. Es que el argumento se fue haciendo repetitivo con el paso de los años. Ujú. Y era lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y no hay un cambio. Y actualmente, o sea, para revivirlo tendrías que sacar otras ideas, otro tipo de argumentación, pero que no, obviamente no se alejaran tanto de su esencia natural, pero tampoco que siguiera marcando esa esencia que tiene, ¿no? Porque sí, el ver ya películas repetidas, ya estabas en Netflix y dices, no, es la clásica película de adolescentes con un psicópata que los va a matar. Ujú. No, es la clásica película del vato con máscara que los va a matar. Entonces, ahí es cuando ya empezamos a decir, ya nos cansamos de ver ese tipo de películas, ¿no? Ujú. Y pues si podemos decir en actualidad películas de género slasher que todavía podríamos decir de las películas actuales que podríamos considerar todavía rescatables del género slasher, probablemente sería Feliz Día de tu Muerte o incluso La Noche de la Expiación, ¿no? Ujú. Aunque la primera sí, pero la segunda no se basa en un asesino único que se dedica a matar, pero sí son varios, ¿no? Y cumplen con ciertos requisitos. Esa que Hace que esa película sea de género. Esa que dices bueno, que yo lo conozco como 12 horas para sobrevivir, trataba de regresar este cine, pero como otra vez volvieron a sacar varias películas que trataban de lo mismo, se vuelve repetitiva. Sí, es lo que te digo que pasó, o sea, poco a poco se fue agotando, y es lo que genera, o sea, un agotamiento también es caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y al final de cuentas lo que vas a hacer es que la película ya no se vuelva interesante en sí, o las próximas películas ya no sean interesantes, sino vas a decir, otra película de esto, y se acaba, esa magia que tenía la primera película, o que todavía tenía hasta la segunda, para la tercera, la cuarta y la quinta y las que sigan, ya no va a ser lo mismo. Ahora diremos los elementos que caracterizan a este género. Lo principal es la vestimenta o disfraz del asesino, o el uso de máscara, esto a veces para ocultar algún defecto. Tenemos el caso de Jason Voorhees y su máscara de hockey. Otro elemento importante son las armas punzocortantes que utiliza el asesino. Estas pueden ser desde cuchillos, navajas, machetes, o bueno, también como en la película de La Masacre de Texas, con una sierra eléctrica. También otro elemento que tienen estas películas, ya lo decíamos, ¿no? Son adolescentes como víctimas. Por ejemplo, en Noche de Graduación Sangrienta, pues obviamente son adolescentes de una preparatoria. Desde el punto de vista técnico, los asesinatos son a través del punto de vista del asesino, aunque hay veces en que lo vemos en tercera persona o en planos medios donde se cuenta más de cerca la historia, pero casi siempre son planos subjetivos. Bueno, un último elemento, como ya lo decíamos, es The Final Girl o la chica final. Se trata de aquella sobreviviente que logra derrotar al asesino o escapar de él. En muchas ocasiones, especialmente en las primeras películas, se solía representar a este personaje como una chica pues moralmente correcta, digamos. Casi siempre rechazaba las drogas o el sexo. Y bueno, esto pues más que nada acorde con la época. Algunos ejemplos donde se puede encontrar este tipo de personajes son en la saga de Viernes 13, Masacre de Texas o también La Casa de Cera. Bueno, pues ahora que ya tenemos todos esos elementos, podemos hablar de la pregunta inicial. ¿El cine slasher es algo más que solo sangre y muertes gráficas? Pues primero hay que ubicar el contexto del inicio de estas películas. Ya decíamos que esto pasó en los 80s, pero inició en a finales de los 70s. Y pues es que en esa época se vivió una revolución sexual, el hipismo se hacía más fuerte, incluso ya en nuestro país, y comenzaba a tomar un poco de fuerza el feminismo. Ya lo decíamos en el podcast pasado, cuando hablamos del cristianismo con la película de Jesucristo Superestrella, pues eran cambios en Estados Unidos, y pues esto llevó a un choque entre la nueva generación y sus padres. Así es, el consumo de drogas, relaciones sexuales fuera del matrimonio y la independencia de la mujer fueron factores de cambio en la sociedad, sobre todo en estadounidense. Sí se dio también en los demás países, pero más en Estados Unidos, ¿no?
Y hay que recordar que a una época la población adulta era conservadora. Entonces podemos mostrar que la idea de un asesino matando adolescentes, están drogados o están teniendo relaciones, podría representar esa población, ¿no? Sí, de hecho un historiador llamado Eric Hobsbawm explicaba que pues el sexo y las drogas provocaron un distanciamiento entre los padres y los hijos. Y podemos ver que en este tipo de películas, como mencionas Adri, los adolescentes se muestran rebeldes, pero también, bueno, recordemos que la mayoría de los asesinos crecen con un trauma, por ejemplo en el caso de Jason, que pues se hizo así porque hacían bullying y de niño no lo ayudaban cuando se estaba ahogando. Entonces pues ya cuando sucede esto, decide cobrar venganza pues asesinando a jóvenes que están haciendo cosas indebidas a sus ojos. Y por otro lado está la The Final Girl, ¿no? Resulta que es la chica que tiene frente a ella todas este tipo de tentaciones, pero pues ella no las logra cumplir, o sea, las desea, pero al mismo tiempo las rechaza. Y según esto es por eso que termina salvándose, así como algo como diciendo que si eres virgen y obediente puedes salvarte hasta de un asesino. Por este lado podemos decir también que pues, las películas en cierto punto son sexistas, pues según una tesis de González Luis, pues relata que The Final Girl también representa el cambio de la adolescencia a la adultez. Sí, también podemos ver que en este tipo de películas, o sea, sí puede haber hasta incluso un poco de crítica al tiempo en que la sociedad está, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, si nos estamos basando en los años 70 y en los años 80, que fue el cambio, bueno, la gente se volvió un poco más liberal, no sé, empezaron a haber ciertos cambios en la gente, en los adolescentes, en todos, ¿no? Y sí, seguían manteniéndose, ahora sí que ese lado conservador, pero también vamos a irnos a la época actual en las películas que estamos mencionando que quizá no sonarían como género slasher porque no cumplen con esas características de algunos protagonistas, ¿no? Como es el caso de La Noche de la Expiación, pero por ejemplo están haciendo como que una crítica social a lo que sería tener un dictador de esa forma en Estados Unidos, ¿no? Y pues entonces lo que estamos viendo ahí primero era una crítica social pero a la familia, ¿no? Pero ya viendo las películas en la actualidad, ya no es una crítica a ese sector, ya es una crítica al modo de gobierno. Claro, y pues sí, aparte, como mencionas, han estado pues evolucionando, pero por ejemplo, hay una película en Netflix que se llama Silencio y también entraría en esta categoría. Ahí vemos que pues la protagonista, en este caso no es como, pues no entra en este prototipo de chica perfecta, digamos, sino que logra sobrevivir, pues esto debido a sus habilidades, solo por tratarse de una persona pues pura, como antes lo hacían ver. Ajá, y es que volvemos a lo que comentábamos en el primer podcast, ¿no? La forma de representar a la mujer dentro, pues en estas películas, ¿no? Sí, porque, o sea, las representaban de una forma, pues íbamos a decirlo así, como lo acaba de decir Cari, pura, de tal forma que fuera, según ellos, la mujer todavía ideal, entre comillas, vamos a decirlo así, pues todas las mujeres son ideales. Pues es algo que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos damos cuenta ya en las últimas películas de este género, como decíamos, en La Noche de la Expiación, ya hay asesinos mujeres, ¿no? Sí, como en el caso también una película de Netflix, La Niñera, que también entra en este tipo de cine, aunque ya no tiene los elementos, pero aquí una mujer es quien asesina. Entonces vemos también la evolución que ha tenido el cine. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos con la sección La Última Escena. La Última Escena. Como decíamos la vez pasada, en esta sección analizaremos un personaje o llevaremos la película al ámbito de la psicología. Hoy hablamos de Requiem for a Dream, o en español, Requiem por un sueño. En esta película participan Jared Leto, Jennifer Connelly, Ellen Burstyn, Marlon Wayans y Christopher McDonald. La dirección es por parte de Darren Aronofsky, una producción de Aristan Entertainment, Thousand Words. Es del año 2000 y de Estados Unidos.
Comencemos con una reseña. En esta película conocemos a Harry y a su madre, que tienen sueños muy distintos. Ella quiere bajar de peso para participar en un concurso televisivo, el cual es su preferido, y él tiene una ambición. Junto con su novia Marion y su amigo Tyrone, tienen la ambición de hacerse ricos vendiendo droga y utilizar esas ganancias para abrir un negocio propio. A pesar de todo, Harry, Marion y Tyrone no se resignan y harán lo imaginable para conseguir la vida que anhelan. Corría el nuevo milenio y pues nos presentaban en una película más acerca de drogadicción. Tenemos el caso de Trainspotting de 1996, también Pulp Fiction y Asesinos por Naturaleza, ambas del año 1994. También Kids, que se estrenó en 1995. Sin embargo, esta película nos lleva realmente por el lado más feroz de la farmacodependencia. Nos muestra pues a lo que puede llegar una persona que tiene este vicio. Así es, como dijo Cari, pues nos lleva a hablar de la farmacodependencia, que según la Organización Mundial de la Salud, la farmacodependencia es un estado físico y químico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, pues en la cual se presentan modificaciones del comportamiento y un impulso por ingerir el fármaco o la droga de manera periódica para evitar ese malestar. Podemos entonces hablar que la película nos muestra esa transición, sobre todo en el personaje de la madre de Harry, de cómo pasa de consumir anfetaminas y sentir ansiedad hasta requerirlas para calmarse, y todo el proceso que lleva hasta tal grado de llegar al hospital. También con Marion se vio mucho pues esta situación, se vio como ella pues ya no era, realmente dependía de las drogas como para sentirse bien, sentirse pues feliz, incluso pues llegó al punto de acudir a sitios pues indebidos, de vender su cuerpo para obtener el dinero necesario para seguir consumiendo este tipo de sustancias. Yo creo que aquí los cuatro nos demuestran la dependencia, ¿no? Porque las cuatro son historias tristes, en especial, a mi punto de vista, en especial la historia de Harry y su madre, pero por el otro lado también la historia de Tyrone y su novia Marion. Digo, la novia de Harry y Marion. ¿Por qué? Porque también Harry se hace dependiente a esto, a un grado que lo lleva a perder el brazo. Ya no nada más son las sustancias que consumían, sino ya también empieza a ver heroína, empieza a ver otros tipos de drogas, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, o sea, nos damos cuenta también de la dependencia de Harry en el inicio, cuando saca a vender la televisión de su madre, ¿no? Y ahí dice el que la compra que ya van varias veces que lo hace, pero pues su propósito de él y Tyrone y ellos es, pues tener su propio negocio, pero también ese propio negocio los lleva a problemas y más a su consumo. Y pues Tyrone, la verdad también su historia es triste en el caso de que pues por un error de Harry termina en un lado donde no tiene que terminar, ¿no? Sí, claro. A mí la historia de la mamá de Harry se me hizo la verdad muy triste, porque pues no solo era adicta en este caso a las pastillas para ir bajando de peso, sino que también, bueno, podemos ver que era adicta a estos programas de televisión, pues como este concurso que le gustaba tanto ver, porque pues ella se imaginaba como que su vida ideal, incluso llegaba como a idealizar a Harry, ella se visualizaba cómo le gustaría que fuera su vida, la de Harry, y entonces pues esto también fue la que la llevó a volverse adicta a las sustancias. Se me hizo pues realmente una historia muy triste. De hecho yo siento que es la historia más triste de las cuatro, a mi punto de vista, porque la señora no presentaba rasgos de volverse adicta, ¿no? Entonces, incluso representa como a este tipo de personas que dicen que no son drogadictos porque están yendo con un médico quien les receta esas drogas y al final vuelven siendo farmacodependientes. Ajá, pero aquí en el caso de ella lo sorprendente es esto, que ella para volverse adicta tiene que pasar por una obsesión, o sea, no se está volviendo como su hijo de la nada o como la novia de su hijo o como el amigo de su hijo, ¿no? O sea, ella está pasando por una obsesión que se lo genera ahora sí que el concurso de televisión, cuando le llega el sobre y le dicen que la van a invitar al programa, ¿no? Entonces a ella se le hace esa obsesión de adelgazar y eso es lo que provoca más que nada su adicción, y lo feo de esto es cuando ella empieza a tener alucinaciones a un punto hasta que llega el programa de televisión, ¿no? Claro, es que además pues digamos que por su edad, por sus características es alguien como que no te imaginas que pueda tener ese tipo de adicción tan fuerte.
Claro, porque O no sé, porque a lo mejor con alguien joven te esperas, dices, bueno, he visto a muchas personas jóvenes que son adictas a las drogas, pero pues realmente al momento de presentarte este personaje, pues sí te sorprendes bastante, porque no me esperaba realmente que se fuera a ir desarrollando de esa manera el personaje, que fuera a pasar por todo lo que terminó pasando. Claro, porque es un personaje que tenemos que resaltar que al principio del programa es una madre dedicada, una madre, pues el clásico estereotipo de madre que le ponen, ¿no? Y pues la forma en cómo termina es, o sea, algo que no te esperas, ¿no? Pero es que también recordemos que la mamá venía como desde un proceso de depresión. Pues incluso ella hasta lo dice, ¿no? Se siente sola, vieja, inútil. Y el hecho de que no está su hijo ni su esposo, pues la trae muy, muy decaída. Y al momento de cuando empieza a tomar el medicamento y empieza a bajar de peso, pues incluso hasta se sorprende de que es reconocida por sus amigas, ya incluso se lo dice a su hijo, yo ya soy alguien porque soy parte del grupo, ya, o sea, eso lo tenía como, pues estos altibajos que trae mucho la depresión, y entonces juntándolo con una farmacodependencia, pues la llevó a tal grado de obsesionarse. Y pues también vemos que pues estos personajes no son los típicos pues drogadictos que nos ponen, o sea, no es porque se drogan porque sí, o porque son rebeldes, porque todos tienen tienen su moral, todos tienen pues ahora sí que los personajes están bien hechos psicológicamente, porque tienen sus porqué de por qué están haciendo las cosas. Por ejemplo, a Harry, que en cierta forma sabe que lo que está haciendo está mal, pero no lo acepta, también por esta farmacodependencia. Pero lo curioso es que no sabemos de Tyrone y Harry cómo es que empiezan la farmacodependencia, ¿no? En el caso de la novia de Harry, pues sí, decías, no conocemos cómo se llegó a ser adicta, pero sí vemos el cambio de cuando requiere más. O sea, porque en un principio, pues te das cuenta que le gusta la cocaína, pero más adelante, o sea, en un principio como que no la requiere tanto, y conforme va pasando la película, pues te vas dando cuenta que incluso hasta le echa la culpa a él por no tener dinero y comprar la droga. Es que, bueno, al principio de la película se mostraba que, pues, los tres, Harry, Tyrone y Marion, buscaban dedicarse como a esto, un poco de narcotráfico, se podría decir. Uh-huh. Ellos tenían como que más que nada planeado vender las drogas y con el dinero, pues, hacerlo de su negocio. Pero pues yo creo que por lo mismo de que pues para dedicarse a eso tuvieron antes que probarlas. Entonces pues yo lo veo más como una crítica de la sociedad también, porque pues mencionan que este deseo de obtener ciertas metas, bueno, obtener dinero tal vez fácil, los llevó a dedicarse a esto, al narcotráfico. Y también, bueno, en la parte de la mamá de Harry, por su deseo de tal vez tener esta meta de participar en su programa favorito, pues la llevó a verse como que en este problema de querer adelgazar, incluso si realmente tal vez no lo necesitaba, pero como que la llevó a pues ponerse este objetivo. Pues en sí me parece que es una película diferente a las otras que, por ejemplo, ya decía Cari, la de Kids o Pulp Fiction o esas, pues sí refleja un poco como más crudo esta transición de la adicción. Entonces, pues es recomendable desde mi punto de vista. Creo que para mí es muy visceral. En cierta forma sí llegó un momento en el que yo dije, no, ya que se acabe, porque ya hay algunas escenas que sí, como ya decíamos hace rato, ¿no? De horror, pues ya me estaban causando horror. Pues está bien, incluso me gustan los planos que hacen cuando dividen la pantalla, o los momentos en que hacen énfasis en cómo está haciendo efecto la droga en el momento que entra al organismo, cómo se dilatan las pupilas, incluso interactúa con la sangre. Sí, realmente pues es una película fuerte. Yo la vi creo que por primera vez cuando tenía como 12 o 13 años, y pues en ese entonces, más que ver el mensaje como tal, pues sí me dejé llevar un poco como por todo lo que mostraba. Se me hizo fuerte en ese entonces,
pero pues volviéndola a ver te das cuenta como del mensaje que lleva, pues realmente hasta qué punto se puede llegar por una adicción. Entonces pues realmente es una buena película, como dice Dani, no te aburre en ningún momento, ni se te hace así como pesada ni nada, y pues es una película muy realista. Para mi punto de vista es una película muy buena. Darren Aronofsky supo plasmar muy bien el efecto de las drogas y su dependencia. Es de las pocas películas, puedo decir así, que realmente te sientes mal por el personaje, ¿no? Y no obstante, una película que te pone a pensar en qué pasaría si alguien de tu familia o alguien cercano estuviera en esa situación, ¿no? Cabe destacar que Aronofsky siempre tiene como, bueno, en algunas de sus películas tiene ese toque de clave, ¿no? Pero te expresa explícitamente lo que vive una persona con ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, con eso terminamos el análisis de esta película. En el próximo podcast ya no haremos análisis psicológico, ahora regresará una sección que ha estado un poquito abandonada, la de relatos de una vieja videocasetera. Les daremos 5 razones para ver una película de los años 60. Esperen el próximo podcast. Y con esto pues llegamos al final de Asientos Reservados. Esperamos que haya sido de su agrado y también esperamos sus comentarios. ¿Qué opinan acerca de lo que dijimos del cine slasher? Y si han tenido oportunidad de ver Requiem por un sueño, pues también nos hagan saber qué les parece a ustedes en los comentarios. Y pues obviamente sus likes. También, bueno, suscríbanse a nuestro canal en YouTube para que sepan cuando haya un nuevo podcast. Les recomendamos nuestro Facebook, que es Asientos Reservados, y también nuestro Instagram, que es @100.reserva. Bueno, pues fue un gusto volver a estar con ustedes. Soy Dani Sánchez. Soy Cari. Soy Adri. Y hasta la próxima. Asientos reservados. No olviden reservar su asiento cada 15 días.